Vamos a pasar con nuestro primer invitado, que es Michael Chamberlain. Michael Chamberlain, ya sabe usted, es colaborador de este espacio, defensor de derechos humanos, un defensor histórico y que es colaborador. Estamos publicando un artículo de Michael el día de hoy en Rompeviento TV, este artículo que se llama La salida militar, una vuelta al autoritarismo. Y mire, cuesta trabajo. Yo sé que Michael, en muchos sentidos, tal vez para usted, es el quitarrisas de la 4T, por decirlo de alguna manera, por el nivel de investigación, de trabajo que hace Michael y que de pronto es interpretado de maneras que son distintas. Y quienes llevamos muchos años pues en la brega trabajando en defensa de derechos humanos, de los derechos colectivos, de poblaciones en general, pues bueno, es un artículo que lleva, como siempre, a una reflexión de lo que está sucediendo en el país. Y créame, el título, pues es un título fuerte porque además estamos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando uno lee La salida militar, una vuelta al autoritarismo, pues a mí me gustaría también poner estos contrastes entre Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el sentido de este extraordinario trabajo de análisis de Michael Chamberlain, pues le permite a usted entender que a lo que se está refiriendo no tiene que ver a una política que se llevó a cabo en la administración del expresidente Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Tiene otra naturaleza. Michael Chamberlain, muy buenos días, bienvenido. Bueno, no es mi intención quitarle la risa a nadie. Yo sé, pero en algún momento alguien me dijo, oye, es que este Michael es tan tremendo que es como el guitarristas de la 4T. No, mira, también la semana pasada me decía Alberto, ¿cómo me dijo? Que estaba poniéndome como más duro, una cosa así. Ajá. Pero mira, la verdad, pues en realidad lo que nos ha interesado todos esos años es ver cómo los derechos humanos, son una realidad para toda la gente, ¿no? Y esa es la obligación única de los gobiernos, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea. Sí, sí. Y pues yo no tengo nada contra el presidente López Obrador, es nada más pues, señalar justamente las preocupaciones y las cosas que vemos que pueden derivar en situaciones mucho más peligrosas justo para los derechos humanos. Es nada más eso, ¿no? Y esa debería ser una preocupación común, o sea, de todos, derecha e izquierda, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Haces un recuento, Michael, haces un recuento, y déjame decirte además que pues yo lamentablemente comparto lo que estás escribiendo, y digo lamentablemente porque pues muchos estamos, o sea, seguimos diciendo, es mi caso, que prefiero a este presidente que los anteriores o los que nos podían tocar, ¿no? Y que es simple y llanamente un ángulo, una mirada en la toma de decisiones que está teniendo el presidente López Obrador sobre las Fuerzas Armadas y que a nosotros, quienes llevamos años trabajando y estudiando el tema, pues claro que son señales que nos preocupan muchísimo y no solamente pensando en el que está y en los que estamos, sino en los que vienen y en lo que viene. Cuando ya no esté él, pues dónde quedan estas Fuerzas Armadas. Y haces también un paralelismo de un contraste de las Fuerzas Armadas en tiempos del revolucionario institucional del PRI en el siglo pasado y en lo que estamos viviendo ahora, Michael. Sí, sí, justo en esta discusión que tenemos ahora sobre si la estrategia de seguridad es atinada o no, y a los 3 años de la creación de la Guardia Nacional y este intento que ha sido muy criticado, yo me sumo a las críticas y a la oposición de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena. Hago un recuento más bien desde la perspectiva histórica del ejército mismo. O
sea, ¿quién es el ejército? ¿De dónde viene? ¿Y qué podemos esperar? Y lo que digo es que, vaya, ya en el siglo pasado, con el PRI justamente, ¿no? Se dio este mecanismo autoritario para defender al partido, para defender la revolución y el progreso. Y en ese contexto, pues hubo una represión terrible en contra de disidentes políticos, etcétera, pues en el contexto contrainsurgente de lo que se denominó después Guerra Sucia, ¿no? Y ahí hubo muchas víctimas. Y ha sido ya muy documentado cómo este aparato represor en donde participaba el ejército, con la Dirección Federal de Seguridad, con la Policía Judicial Federal, para quienes tengan nuestra edad se acordarán de la temible Policía Judicial Federal, pues eran utilizados justamente para reprimir a los disidentes políticos del régimen, y a cambio de eso, pues se les permitía una cierta complicidad, corruptela con los grupos criminales. Y los grupos criminales en aquel entonces, pues sí, eran muy tranquilos. Tú recordarás que decían que pues, nadie quería que se calentara la plaza, pues todo el tema era poder hacer el tráfico de droga en tranquilidad. Eh, y esto se hacía así porque pues, estaban protegidos por una estructura que devenía del gobierno federal, además de un poder centralizado, casi absoluto, del partido de Estado, ¿no? Cuando llegamos a la transición del año 2000, la mal llamada transición a la democracia, porque no fue más que una transición a la alternancia en el poder, pues se nos olvidó reformar estas estructuras. Y las estructuras represivas del siglo pasado son exactamente las mismas de hoy. Y llama mucho la atención, o sea, cómo hay señales que en los últimos meses, justamente que nos recuerdan que ese es el ejército en particular, la marina también, son actores que siguen en la oscuridad, siguen en la impunidad, y en este aspecto, pues es muy peligroso encargarles, como el presidente pretende, la seguridad pública, ¿no? Pongo algunos ejemplos de recientes, ¿no? Eh, eh, una nota que me pareció muy interesante a propósito del caso Tlatlaya en recientes días, que decían cómo en el juicio de la masacre de Tlatlaya, de la ejecución extrajudicial de estas personas por el ejército en Tlatlaya, el ejército ha estado tratando de tergiversar qué es eso de abatir delincuentes en altas horas de la noche, ¿no? Entonces, como si fuera una mala interpretación. Pero en el juicio salieron dos cosas muy interesantes. Una, que no fue el único caso. Hay por lo menos otros dos casos más documentados en donde el abatir delincuentes resultó en una ejecución. Y cómo el Centro Miguel Agustín Pro, a la hora de estar solicitando información sobre las órdenes militares y demás, descubren cómo muchos de esos expedientes y archivos fueron incinerados por el ejército. Documentos que les fueron, que los podían incriminar, ¿no? Sobre los hechos ocurridos, no solamente en Tlatlaya, sino en otros dos casos de ejecuciones. Ese es un ejemplo que por qué el ejército arbitrariamente empieza a quemar archivos que los pueden incriminar, y nadie les dice nada, ¿no? El segundo es lo que señaló el GIEI cuando presentó su último informe y cómo señala que justamente para el caso de Ayotzinapa, el ejército pues no ha colaborado, lo cual también le costó un manotazo, hasta no entiendo, del presidente en la mesa con respecto al papel del ejército en esta investigación, que además es una de las promesas de gobierno del presidente. Y un tercer ejemplo es lo que pasó en el campo militar número 1 el 22 de junio pasado, cuando se iba a presentar la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y que causó mucha conmoción
porque anunció el secretario de la Defensa que el presidente López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos en la Guerra Sucia. Habiendo ahí además familiares de militares caídos, de sobrevivientes militares que participaron en una política deliberada de exterminio, como si fueran víctimas. Y esto fue muy, muy doloroso para las familias de los desaparecidos de los 70s, pero fue muy indicativo de qué está en la mente del ejército, particularmente del secretario general, para atender problemas que son muy graves, como las desapariciones, las ejecuciones, no solamente que ocurrieron en la Guerra Sucia, sino las que siguen ocurriendo el día de hoy. Ese es el ejército que tenemos. Y un cuerpo opaco e impune, otro dato interesante que también pongo aquí, también del mes pasado en Oaxaca, en una conferencia de prensa del presidente, el secretario de la Marina reconoce a pregunta expresa de los reporteros que se ha detectado robo de uniformes y armamento, incluso añade el secretario de la Defensa, por parte de soldados y marinos que luego son vendidos a la delincuencia organizada, pero que no se puede hacer nada, así lo dijeron. No, por cuestiones legales no podemos hacer nada más que correrlos. Pues yo digo, pues sí, o sea, insisten o ratifican en esta condición de impunidad que les permite hacer cualquier cosa. Y cuando tú tienes un cuerpo tan opaco y tan impune, Ernesto, lo único que puedes esperar es la puerta para la corrupción, que es justamente lo que pasaba en el siglo pasado con el partido del PRI, con el autoritarismo y estos cuerpos represivos, ¿no? Eso es preocupante que la Guardia Nacional ahora se intente como para coronar este proceso que ya se viene dando desde hace tiempo atrás, y cuando digo tiempo atrás estoy hablando de Calderón para acá, pero ampliar y finalmente darle a las Fuerzas Armadas la Guardia Nacional y con esto el papel de seguridad pública, es volver a crear un cuerpo que está metido hasta las narices en cuestiones de impunidad, de corrupción, que no rinde cuentas y que ahora, a diferencia del pasado, tiene más autonomía política por un lado y económica porque también este presidente se los ha dado. Entonces, eso es peligrosísimo para lo que viene. Entonces, estamos en un momento en donde insistimos, porque yo así interpreto el mensaje del 2018, queremos avanzar hacia mejores condiciones de vida, hacia una democracia más plena y de libertades. A lo mejor me equivoco, pero bueno, esa es la interpretación de mi voto en el 2018 por Andrés Manuel, ¿no? O vamos a buscar, como parece que es, esta tranquilidad y esta pax narca que teníamos en el siglo pasado, que sí, efectivamente, no teníamos este nivel de víctimas, de ejecuciones, desapariciones, etcétera. Había control sobre el crimen, pero eso a costa de las libertades de todo el mundo y de la democracia misma. Y a mí me parece que hay que optar por una tercera vía, no por esto. Así es, Michael. Y bueno, esto que señala, que está usted escuchando de Michael, por ejemplo, cuando retoma el caso de lo que señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en el del caso Ayotzinapa, pues recuerde que no solamente ya se estaba hablando del ejército, que es donde nos habíamos concentrado por precisamente el 27º Batallón de Infantería destacamentado en Iguala, sino que apareció la Marina también. O sea, estamos hablando y se está refiriendo a las Fuerzas Armadas en general, la aérea, la marítima, la terrestre. Así que bueno, es todo un tema con varios elementos. Michael, como siempre, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y que escribas esto que escribes, que me parece pertinente, que me parece un texto inteligente, sensible, donde hay que estar pues colocando la mirada de esto que puede suceder y que le estaremos dando seguimiento, porque ahorita, de hecho, precisamente en la mesa que tenemos con las queridas nerds, pues tenemos como invitado también a Federico Anaya,
precisamente sobre el tema de la guerra sucia, el discurso que se dio ahí en el campo militar número 1, estos eventos y darle pues también un seguimiento, un análisis, distintos ángulos. Recuerde usted, no solamente es el ángulo a favor o en contra, sino hay otro mundo, además de ese, que es de la favor y en contra, y que este es precisamente lo que está colocando aquí Michael. Michael, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias. Un abrazo, Ernesto. Saludos. Hasta pronto.